Les invito que nos coloquemos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito seas por la eternidad, a quien te alaban los ángeles, los querubines, serafines, en tu trono celestial, que te has dignado ver nuestra condición humana pecadora para haber habitado entre nosotros por medio de nuestro amado Señor Jesús, a quien le damos la honra, el poder y la gloria en esta mañana, porque es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos reunimos en el día en que Él desde la creación lo apartó para alabarlo y glorificarlo, porque lo declaró santo, lo bendijo y descansó en Él, y terminó toda la obra de la creación. Permite, Padre Celestial, que puedas terminar en cada uno de nosotros la obra de redención, para que podamos finalmente ir a descansar a las patrias celestiales por la eternidad. Suplicamos que nos tomes a cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados, tómanos como enteramente tuyos, que pongamos todos nuestros planes a tus pies, úsanos en tu servicio y que tú estés con nosotros cada día. Suplicamos que nos acompañes en este estudio, permite que podamos tener nuestros pensamientos, palabras puestas en tu pronta venida, en tu inminente venida, y todo para honra y gloria a tu nombre. Bendice las familias que no te conocen, bendice a los hogares que van a escuchar estos mensajes en algún momento y bendícenos a nosotros para que podamos ser un instrumento de salvación para otros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús lo pedimos por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, oramos, amén. Hoy es Día del Señor. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Cómo dice ese mandamiento, Carlitos? Acuérdate del día para santificarlo. 6 días trabajarás y en él harás toda tu obra, mas el séptimo día no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni nadie que esté bajo tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y Jehová bendijo, santificó y descansó en el séptimo día. Vamos a continuar nuestra serie, estamos ya acercándonos al fin de la presentación de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Finalmente hemos llegado a los 7 truenos y hoy vamos a descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir con ese mensaje. Parte 10A, noviembre 14 del 2020, mientras que el mundo está ávido por una incertidumbre que hay en los Estados Unidos, nosotros tenemos que estar hambrientos de la palabra de Dios, porque va a llegar el momento en el cual, como nos lo profetizamos, vendrán días en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, y mientras haya pan en la mesa, mientras podamos tener una porción de compartir la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Y pues este es un pan integral que ojalá sea lo suficientemente sólido para que nos pueda nutrir y que podamos tajarlo a lo largo de la semana. Creo que hay mucha información, pero estamos tratando de condensarla. Aquí hacemos un zip, un comprimido de la información para después cada uno use como desee.
y pues seguimos recomendando el libro de la gran controversia o el conflicto de los siglos, que pues el Banco Agrario el 31 de marzo en el 2020, eso pues lo pueden confirmar cualquier persona. Usted entra al Facebook del Banco Agrario y en la opción de búsqueda ponga el conflicto de los siglos y le va a sacar la lista, lo va a llevar a ese día. Yo he hecho un par de veces la tarea de irme día tras día y eso se toma mucho, entonces, pero ya encontré la forma. No soy experto en Facebook, entonces ya encontré la forma. Ustedes pueden hacerlo, hagan el ejercicio, entren a la página del Banco Agrario y busquen la referencia el conflicto de los siglos, o busquen y va a salir este listado de 36 libros, y el primero que ellos colocaron es el libro de la gran controversia. Si el pueblo de Dios no habla, las piedras van a hablar. Y pues como estamos repartiendo este libro y es la tarea de muchas personas en el mundo entero, pues debemos esparcirlas como hojas de otoño, ¿no? Porque ya el otoño de la humanidad está entrando y ya llega el invierno, la oscuridad, y ya no vamos a tener oportunidad para trabajar. Entonces hay suficientes libros para que podamos repartirlos. Si usted quiere libros, avísenos y les damos libros, ¿está bien? Bueno, y también hay un esfuerzo ahí detrás para que también invertamos en eso, ¿está bien? Pero entre más invirtamos para el cielo, más vamos a obtener para la honra de Dios. Eso es parte del esfuerzo que yo debo tener para ayudar a otros que conozcan de Dios. Usted puede ver, escanear esto en su lector código QR si necesita libros físicos en cualquier parte de Colombia, especialmente porque pues digamos los costos para enviarlos afuera de Colombia son bastante caros, salen bastante. Pero bueno, si usted está en alguna parte del mundo y quiere escuchar, quiere leerlo, pues háganoslo saber y se lo hacemos llegar. Y pues en medio de esta pandemia de ignorancia tenemos que colocarnos un tapabocas que diga la gran controversia para salir de la ignorancia. Tenemos que leer ese libro, tenemos que estudiarlo. Ojalá que estemos haciendo la tarea, las visitas, y pues ojalá que puedan estar nutriéndose de esa información. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de la fe adventista, Rosa? ¿No? Se esconde la mirada. Amén. Será purificado. Muy bien. Ese es el santo y seña de todo adventista del séptimo día. Eso es la base de nuestra predicación. Y debido a que ninguna iglesia predica este mensaje, nosotros estamos en la obligación de hacerlo, porque es el mensaje más importante que es necesario poderlo transmitir. Y pues tiene que ver, ya lo hemos estado estudiando, ya vimos todas las fechas, tiene que ver con el juicio investigador, tiene que ver con la purificación del santuario, tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, tiene que ver con el mensaje del primer ángel, con el mensaje del segundo ángel, con el mensaje del tercer ángel que están en Apocalipsis 14, el 6 al 12, y tiene que ver con el mensaje del fuerte pregono del cuarto ángel que está en Apocalipsis 18, del 1 al 4. Ese es un resumen de lo que nosotros hemos visto, y ese es el pilar central de la fe adventista. ¿Y cuál es la plataforma de ese fundamento? Pues son los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. No debemos mover absolutamente nada, ni una puntilla, ni un clavo, ni un alfiler de ese mensaje. Eso es lo que lo hace a usted adventista del séptimo día, y que usted escuche un mensaje adventista apropiado con relación al mensaje de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Muy bien. Vimos, ya estuvimos concluyendo que pues esto es básicamente lo que describe la séptima trompeta, el inicio en el cielo que corresponde al tercer ay.
es el inicio del juicio sobre toda la tierra y la purificación del santuario celestial. Y también en la tierra se dio el inicio a la purificación de los corazones del pueblo de Dios en la tierra. Y la séptima trompeta, pues a nivel de la tierra también tiene que ver con la caída de Babilonia. Vimos las fechas, más el Babilonia, más el protestantismo. Babilonia, entiéndase por la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y también Babilonia más espiritualismo, que pues se comenzó a dar en 1888. También vimos cómo la caída de Babilonia más el adventismo corporativo, entiéndase por corporativo, todo lo que ha hecho la organización para aliarse, para unirse al movimiento ecuménico del papado, y pues que está negando completamente lo que es el mensaje de Daniel 8:14, la obra del cuerno pequeño, de la contaminación del santuario celestial, la obra de Babilonia, lo que es la marca de la bestia. Todo eso está contenido en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y tenemos que lograr finalmente una purificación de los corazones del pueblo de Dios, porque el mensaje del cuarto ángel tiene que ver con la justificación por la fe, tiene que ver con la obra de la limpieza en el cielo, pero a la par lo que se está dando aquí en la tierra. Entonces, cada niño, cada joven, cada adulto debe estar en ese proceso de purificación del corazón, ¿cierto? Por ejemplo, Salmos 51 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso finalmente es la obra de la purificación del santuario terrenal. Estuvimos viendo también qué es la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, el pueblo que va a pasar por las tribulaciones que se avecinan necesita dos cosas. Dice, aquí está la paciencia, o sea, ya después de que se han pasado los mensajes del primero, del segundo, del tercer ángel, Apocalipsis 14:12 nos dice aquí, o sea, después de haber pasado por esos mensajes, aquí están ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, usted necesita los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel para que el Señor le diga, aquí está usted. Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y pues todo tiene que ver en el contexto de Daniel 8:14, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, porque las profecías de Daniel y Apocalipsis se entrelazan. Vimos que es un solo ¿qué? Libro, pero lo vamos a confirmar ahorita. La fe de Jesús, ¿qué es la fe de Jesús? Sabemos que los mandamientos de Dios pues son los 10 mandamientos de Éxodo 20, pero ¿qué significa finalmente la fe de Jesús con relación al mensaje del cuarto ángel, que es la justificación por la fe? Dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados, o sea, es el portador de nuestros pecados en el santuario celestial. Él se presenta ante el Padre, ofrece su sangre por nosotros para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y aquí está la clave, por favor, usted escríbala si no tiene opción, escriba esto, ¿qué significa la fe de Jesús? Allá en Apocalipsis 14:12, haga un asterisco y ponga esto porque es clave para su salvación. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Es la fe de Jesús. Repito, ¿qué es la fe de Jesús? Cuando usted le digan ¿qué es la fe de Jesús? Usted va a decir, es mi fe en la capacidad de Cristo para salvarme en forma amplia, completa y total. Esa es la fe de Jesús. ¿Está bien? Es importante que usted entienda eso, o sea que no es en la capacidad suya para hacer obras, sino es en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Apocalipsis 14:12.
¿Qué es la fe de Jesús? ¿Quién me quiere ayudar a resumir cómo entendemos qué es la fe de Jesús? Tenemos el texto, pero digámoslo con nuestras palabras. O si quieren, repítanlo. Correcto. Porque ya Cristo hizo la tarea. Y Cristo tuvo la fe ¿en quién? En el Padre. Ahora Él dice, yo voy a mi Padre, a vuestro Padre, yo voy a mi Dios, a vuestro Dios. Y Él nos dice, ahora ustedes tengan fe en mi capacidad para salvarlos a ustedes en forma amplia, completa y total. O sea, aquí no hay dudas, no hay miramientos. Puede salvar a un pecador, a una prostituta, a un asesino, a un mentiroso, a un adúltero, a cualquier persona. ¿Y cómo? De forma amplia. Es amplia la puerta a la salvación, pero mucha gente no la quiere aceptar. ¿Por qué? Porque están buscando la salvación por obras. Nosotros guardamos el sábado, guardamos la ley de Dios, claro que sí, porque aquí es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. O sea, porque aceptamos a Cristo como Salvador, ya nosotros lo aceptamos a Él como enteramente completo en el plan de redención nuestra. ¿Listo? Ya pusieron eso allá en Apocalipsis 14:12 sobre qué es la fe de Jesús. Es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Es la fe de Jesús. Entonces, ya vimos nosotros las 7 iglesias, vimos los 7 sellos, vimos las 7 trompetas y vamos a ver finalmente lo que son los 7 truenos. Esto usted no lo encuentra muy seguido, usted puede buscar muchas referencias bíblicas y desafortunadamente no hay la consistencia para presentar este mensaje en paralelo con los 7 sellos, las 7 iglesias y las 7 trompetas. Entonces, ojalá que pueda aprovechar este estudio para que lo pueda entender. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel, que es, ¿cuál es el ángel de Jesús? Gabriel, muy bien, a Juan su siervo. Entonces, Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo le da la revelación a Gabriel, Gabriel le da la revelación a Juan, y Juan finalmente nos la transmite a nosotros. O sea que el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones, no de cosas ocultas. Por eso es que tenemos que disfrutar el Apocalipsis, tenemos que saborearlo, entenderlo. Y si no, preguntemos, si no entendemos, ¿qué debemos pedir? Sabiduría, y se nos va a dar ¿cómo? Amplia y abundantemente. Dice, los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel, aquí estamos leyendo del libro Cristo en su santuario, el capítulo 4, sobre el mensaje del juicio que conmueve a los Estados Unidos. O sea, hubo un movimiento, usted puede buscarlo en cualquier enciclopedia, en cualquier libro histórico sobre el gran despertar que se dio en Estados Unidos desde 1840 hasta 1844, en el cual se sabían ya, se daban todas las señales, lo que escribe el sexto sello, en la sexta iglesia, y empezaba ya la fase de la última iglesia, el último sello, la última trompeta, y el mundo estaba en expectación de porque iba a darse un evento que esperaban ellos que fuera la segunda venida de Cristo. Dice, los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los eventos que debían desarrollarse en tiempos de ellos, y les había dicho, el que lee, entienda. La aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está ¿qué? Si esto se predicó, Juan lo predicó, lo escribió en el año 100 aproximadamente y dijo el fin del tiempo, porque el tiempo está cerca, cuán cerca está más ahorita, ¿cierto? Es más cerca, ¿cierto? Y con Eduardo alguna vez caminamos por una montañita allí cerquita y hablamos de eso y él comentó algo muy inteligente. Hablando de las 7 iglesias, de los 7 sellos, ¿se acuerda, Eduardo? Y me dijo, en verdad el tiempo está ¿qué? Cerquita, está casi que se acaba todo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos para estar atentos, para estar vigilantes, para no dormirnos. Muy bien. Y pues nos vamos a concentrar en cierta medida en lo que es la fecha del inicio de 1844, porque ese es el tiempo en el cual se comienzan a dar los desenlaces de la historia del mundo cristiano. Y ustedes pueden encontrar que en esa época, en 1844, se levantaron muchos grandes movimientos protestantes en Estados Unidos, y también muchos movimientos espiritistas en Estados Unidos. Ustedes se encuentran a Blavatsky, esta señora Blavatsky, a Elena Blavatsky, que fue una falsificación de lo que fue el mensaje de profético que se dio en el pueblo que estaba atento a esa señal, y eso fue a nivel mundial. Usted puede buscar que hubo un movimiento de despertar en Europa, en África, en América. Eso fue global, o sea, esto no es para ocultarlo, sino esto es para estudiar la historia. Y Apocalipsis 10 vamos a centrarnos, como ya vimos todas las trompetas, ahora vamos a entrar a la fase de lo que son los 7 truenos. Héctor, ¿ha escuchado hablar alguna interpretación de los truenos? ¿Qué significa? No, es complicado encontrar una interpretación adecuada. Pero para la honra y la gloria de Dios, ojalá que podamos tener este estudio de manera sólida para que usted entienda que hay un mensaje que Dios completó, porque así como le dio un mensaje a las 7 iglesias, le dio un mensaje a todo el mundo en los 7 sellos, hizo advertencias de caídas por 7 trompetas, pues hay un mensaje también con 7 truenos que significa, ¿qué significa el número 7? Completo, perfecto, o sea que ya no hay nada más. Por ejemplo, en la creación, en el séptimo día Dios completó en los 6 días y en el séptimo día descanso. O sea, ya es completo lo que se quiere hacer en 7. El número 7 ya vimos desde el principio de esta serie lo que significa es completo. O sea, que a las 7 iglesias se dio el mensaje completo hasta la segunda venida de Cristo. Los 7 sellos son el rompimiento, la apertura de todo lo que es Apocalipsis para el mundo entero. Dice Apocalipsis 10:1, y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Emilce, ¿se acuerda de las visiones de Ezequiel 1 y 10? Que hablábamos de un trono y que había, ¿qué alrededor del trono? Un arco iris. Resulta que Apocalipsis 10 me da la clave en dónde está ese arco iris. Sobre la cabeza de ese ser que está en ese trono, con serafines encima, con querubines debajo, el arco iris está sobre la cabeza de ese ser. Entonces, ¿quién es ese otro ángel fuerte que nos está escribiendo Apocalipsis 10:1? Vamos a mirar, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, ya nosotros lo sabemos, pero para resumen, ¿qué es el librito?
¿Cuál es el librito? ¿El libro de la vida? No. ¿La Biblia? No. ¿Eh? No, el libro de Daniel. Muy bien, Calito, ya nosotros lo habíamos creado. Es el libro de Daniel, pero lo vamos a complementar ahorita. ¿Y qué significa que esté abierto ese libro? Que se puede comprender, ¿qué más? Se puede leer, ¿qué más? No está sellado, está abierto, muy bien, o sea que ha sido revelado o que ha sido explicado, que se le han roto, ¿qué? Los sellos. Muy bien, muy bien. ¿Y por quién fue roto los sellos? El Cordero, ¿se acuerdan en Apocalipsis 5 que lloraban? ¿Quién es digno de abrir los sellos? Y Juan vio y dijo, he aquí el Cordero que fue inmolado, él es digno de abrir los sellos. Y fue roto, fue revelado por Jesucristo. ¿Y a quién? Pues a Juan. ¿Está bien? Entonces, dice un comentario, el comentario bíblico, tomo 7, página 971, dice, el poderoso ángel que instruye a Juan no era otro sino Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver con una palabrita, una tilde mal puesta en una palabra, van ustedes a darse cuenta cómo altera todo el sentido. Una tilde, por eso es que nuestro Señor dice, ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios va a pasar, pero tenemos que saber estudiar y colocar bien las tildes para que no seamos engañados, porque nos pueden colocar una tilde, por ejemplo, ¿qué significa el sin tilde y el con tilde? ¿El qué es? Y el con tilde. Entonces, él es un artículo, ¿no? Que refiere a algo. El árbol, el carro, o sea, es para representar objetos, cosas. Y el con tilde tiene que ver con quién? Con personas, con seres, con un ser. Vamos a mirarlo ahorita. El poderoso ángel que instruyó a Juan no era otro sino Jesucristo, poniendo su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra seca, muestra la parte que está actuando en las escenas finales de la gran controversia con Satanás. ¿Por qué? Porque estamos ya en el periodo de 1844 para acá, o sea, ya comenzó la fase de expiación, el día antitípico de expiación en el cual se está librando la batalla por cada uno de nosotros en el cielo para que cada uno confiese sus pecados, para que sean borrados sus pecados. Esa es la batalla que Satanás está teniendo con Cristo, con cada uno de nosotros. Dice, esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. La controversia se ha ido fortaleciendo y determinando de edad en edad y continuará haciéndolo hasta las escenas finales, cuando el magistral trabajo de los poderes de las tinieblas llegue a su punto más alto. O sea, Cristo está interviniendo en cada fase de la historia de la humanidad. Satanás, unido a los hombres malvados, engañará al mundo entero y a las iglesias que no reciben el amor de la verdad. Pero el poderoso ángel exige atención, clama con una voz fuerte, debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido a Satanás para oponerse a la verdad. O sea, este ángel tiene que hablar en voz fuerte para hacerse ¿qué? Notar, porque es el ángel poderoso, pero vamos a mirar aquí. Y entonces pues sabemos que ese ángel es Jesucristo y ahorita lo vamos a confirmar. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos, ¿cierto? Porque dice que vio un librito abierto. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. ¿Con cuál tiempo? Con el tiempo de la profecía de Daniel 8:14, que dice que, Rosa, o sea que hasta ahí era el cómputo de tiempos proféticos.
No vamos a encontrar más tiempos proféticos futuros para este tiempo. Por eso tenga cuidado con personas que le estén hablando de tiempos proféticos futuros, porque resulta que ya el último tiempo profético se dio en 1884 con el inicio de la obra de expiación. Dice, los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía. ¿Qué libro es una profecía? Daniel. Y el otro una revelación, porque dice la revelación de Jesucristo. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Entonces tenemos que hacer la correspondencia. Daniel fue un libro sellado. El Apocalipsis es un libro abierto. Uno es una profecía, el otro una revelación. ¿Está bien? Recuerden por favor eso. Daniel es una profecía, Apocalipsis es una revelación, Daniel es un libro sellado y el otro un libro abierto. Porque Daniel tuvo que recibir ayuda de Gabriel para interpretar las visiones. Y llegó una parte en que ya el ángel le dijo, ¿sabes, Daniel? Anda y descansa porque esto ha sido cerrado y sellado para ti. Daniel 12:4 nos habla de eso. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, si me dice que Juan ve el librito y que es la profecía de Daniel, el librito abierto significa que va a hacer dos cosas. Tenemos el librito que es Daniel y el librito abierto ya es Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis unido. ¿Está bien? Allá arriba, vamos a mirarlo aquí donde yo le estoy colocando. El librito, si el librito está cerrado, ¿a qué libro se refiere? A Daniel. Pero si el librito está abierto, ¿a qué libro se refiere? A Daniel y Apocalipsis. ¿Está claro? O sea, el librito solo es Daniel. Pero si el librito se abre, ya Apocalipsis le da la ayuda a Daniel para que se pueda, ¿qué? Interpretar. O sea que por eso es que son dos libros que son uno solo. Uno una profecía, el otro una revelación. Uno el libro está sellado y el otro está abierto. Muy bien. Entonces, nosotros en el estudio de la tercera parte de este estudio de septiembre 26 hablamos de cómo el Padre, por medio del Espíritu Santo, unge a seres especiales y unge a profetas, ¿cierto? Esa es la obra del Espíritu Santo, ungir a un profeta. Y esto lo sabemos pues porque Zacarías, la visión de Zacarías 4 nos habla del tazón y de los olivos que llegan al tazón y del tazón sale a las 7 lámparas y sabemos que es el Espíritu de Dios, sabemos que es el Espíritu de Dios ese aceite. Y tercero, pues los profetas ungidos por inspiración de Dios que hablan, o sea, primero, Dios Padre provee el aceite que es el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo unge a los profetas. Tercero, los profetas ungidos por inspiración de Dios que hablan. Y cuarto, la lámpara alumbra para dar luz. O sea, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios inspira, Dios da el Espíritu Santo escoge a las personas. Estas personas escriben y finalmente apareció ¿qué? La Biblia. Así, y por eso Pablo dice, los hombres inspirados por Pedro, inspirados por Dios, escribieron la Biblia, ¿cierto? Muy bien, y vemos que así como Moisés escribió Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, encontramos a todos los profetas siendo inspirados por Dios y pues encontramos profetas, hombres inspirados por Dios, ungidos por Dios en el Antiguo Testamento, y también encontramos a hombres ungidos en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Porque todos aceptamos que es por inspiración de Dios la palabra de Dios es inspirada. Entonces, como estamos estudiando las profecías bíblicas, tenemos que tomar Daniel y
a Juan, que fue el que recibió la revelación del Apocalipsis para hacer algo muy importante en este momento. Entonces, dice Apocalipsis 5:2, y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz. Ese es el mismo ángel que aparece allá en Apocalipsis 10:1. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Qué libro y qué sellos? Claro, y los sellos es los misterios que tenía Daniel. ¿Y estamos en qué libro? En Apocalipsis. Entonces, resulta que Juan está recibiendo Daniel recibe un ungimiento, Juan recibe un ungimiento y dice lo siguiente: los libros de Daniel ya lo leímos y el Apocalipsis son uno. Entonces, el primero es una profecía, o sea, Daniel es una profecía. El otro una revelación, o sea que Apocalipsis es una revelación. Uno es un libro sellado, o sea que Daniel es un libro sellado. Y el otro es un libro abierto. ¿Está claro aquí? Daniel es un libro, es una profecía y un libro sellado. Apocalipsis es un libro de revelación y es un libro abierto. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Y entre los dos se comunican, o sea, usted para estudiar Daniel apropiadamente necesita ¿qué libro? Apocalipsis. Y para estudiar Apocalipsis, ¿qué libro necesita? Porque son uno solo. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro abierto, sellado, y el otro un libro abierto. Entonces, esa es la correspondencia que vamos a estar viendo en el estudio. Daniel, por ejemplo, entonces, ¿por qué Daniel es un libro sellado? Daniel 12:8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La palabra fin en ese contexto viene del hebreo acharit, que significa lo último o final, o por lo tanto el futuro. O sea que Juan estaba diciendo, yo no entendí, y dije, Señor, ¿cuál será el futuro? ¿Qué hay en el futuro de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sabemos nosotros, para las visitas, sabemos nosotros cuál es ese tiempo del fin. ¿Qué fecha es ese tiempo del fin? Específicamente 1798, que fue el momento en que se cumple la profecía de las 1260 días que se le da la herida como de muerte al sistema papal. Ese es el tiempo del fin. ¿Está bien? Empieza el tiempo del fin, correcto. Entonces, en ese momento estamos nosotros viendo que Daniel tuvo su parte en el estudio de toda la historia, y por eso nos describe a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, y allá en Roma papal está todo lo que es la profecía de los 42 meses del 1260 días que comienzan en el 538 hasta 1798 hasta el tiempo del fin. O sea que Daniel quería entender lo que se le estaba mostrando, pero el ángel y nuestro Señor le dicen, anda Daniel, y nuestro Señor se refiere a Daniel como muy amado, ¿no? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que efectivamente la profecía de Daniel es un libro sellado, porque necesitábamos Apocalipsis para poder entender la interpretación de Daniel. Entonces, si están cerradas, significa pues que se está haciendo referencia a Daniel, al libro de Daniel. Ahora, Apocalipsis 10:2 nos dice, y tenía en su mano un librito abierto. Ya nosotros lo vimos que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis abre el libro de Daniel. El librito solo, ¿qué libro es? Y el librito abierto, ¿qué libros son? Daniel y Apocalipsis, muy bien. Y puso su pie derecho, ya vimos de qué trata.
Y Apocalipsis 18 nos dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está ¿qué? Que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, nosotros ya sabemos que es el librito de Daniel y Apocalipsis porque está ¿qué? Abierto en la mano del ángel. ¿Y quién es ese ángel? ¿Quién es ese fuerte ángel que está parado en el pie y en el mar? Es Cristo. O sea que Juan recibe la orden de ir a tomar ese librito que está abierto de las manos de Cristo. ¿Estábamos hasta acá? Muy bien. Y Apocalipsis 5:12 efectivamente nos dice, y vio un ángel fuerte proclamando en alta voz, dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Vemos las mismas figuras, vemos el libro, vemos que está sellado, que está con sus sellos, y aquí nosotros podemos entender, hermanos, que se refiere a, dice, ¿quién es digno de abrir? O sea, el libro estaba sellado, Daniel estaba cerrado, pero ¿quién fue digno de abrir el libro y de desatar los sellos? El Cordero de Dios, Cristo, porque allá en Apocalipsis 5 encontramos al Cordero de Dios. ¿Y los sellos a qué se refiere? Pues a los 7 sellos que se están describiendo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan recibe la revelación de Cristo para que todos nosotros entendamos qué significan los 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, que es lo que ya hemos estado estudiando. Entonces, seguimos leyendo lo que nos dice aquí el texto. Entonces, tomando en consideración eso, nosotros estamos en la fecha de 1844, cuando sucede esto, cuando hay un ángel que se para y se da la revelación de Apocalipsis, se da la revelación de Daniel, porque ya está llegando al tiempo del fin, ya se llegó al tiempo del fin. Y ahora vamos a entrar ya al versículo que nos habla de toda la Biblia. Solamente hay estos 3 partes donde se menciona los 7 truenos. Apocalipsis 10:3, y clamó con gran voz, como cuando un ¿qué? ¿Quién es ese león que ruge? Es Cristo. Por eso dice Apocalipsis 10:1 y 2 me está hablando de un ángel fuerte. Y ya el versículo 3 me da una descripción más detallada que me dice, es como un león que ruge. Y allá en Apocalipsis 5 me describe al león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y cuando hubo clamado, o sea, cuando el león rugió, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces, dice. Vuelve, entonces acuérdense que hay solamente 3 referencias en la Biblia que habla de 7 truenos, y esas 3 están en Apocalipsis 10:3 y 10:4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea que de todo lo que usted encuentra desde Apocalipsis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de Apocalipsis, todo fue ¿qué? Abierto, excepto los 7 truenos. ¿Está claro? Todo fue revelado, porque el libro de Apocalipsis es un libro abierto, revelado, pero lo único que usted encuentra sellado son los 7 truenos. O sea que hay que, quedamos como Daniel, pero yo quise entender, y el ángel le dijo a Daniel, anda Daniel, sella esta visión porque es para el tiempo. Pero a nosotros, alabado sea Dios, que se nos da la revelación completa porque podemos entender qué dijeron los 7 truenos. ¿Están preparados? ¿Sí o no? Ya nosotros podemos entender qué es eso, por la misericordia de Dios. ¿Está preparado, Eduardo?
Vamos a hacer una pausa. Esto va a quedar en pausa. No hemos terminado todavía, pero esta partecita la vamos a continuar. Por ahora les dejo ahí. Lo único que usted encuentra en Apocalipsis es esto, los 7 truenos. El resto usted debe entender Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parte del 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Cómo le parece, Rosa? Nos toca hacer la tarea, pero ya está revelado. Lo único es eso, por favor, tenga en cuenta esta cita. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí hay algo interesante. Juan iba a escribir. Preguntas. Apocalipsis 10:5 continúa y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por él. Ahora aquí es donde yo quiero referirme, porque resulta que la palabra él en algunas versiones está sin tilde. Busque su Biblia, busque Apocalipsis 10:6 y vamos a leerlo de las dos formas. Primero, resulta que en la King James Version, que es la versión nuestra para nosotros hacer las comparaciones bíblicas, dice: y él juró por él en términos de una persona, pero hay unas versiones que aparece y juró por él, que es un artículo. ¿Quién tiene sin tilde? Quien levante la mano que tiene sin tilde. ¿Quién tiene él con tilde? Ninguno. Pues todas esas versiones que usted está leyendo tienen una alteración, porque el original, la King James Version, habla y juró por él de pronombre personal, la tercera persona, y cambia completamente el contexto. Por ejemplo, vamos a leer por la versión de ustedes. Y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él. O sea que el ángel está jurando por el que hizo la creación, pero resulta que ese ángel es Cristo. O sea, ¿cómo él va a jurar por él mismo? ¿Está claro? Si yo le digo y juró por él en pronombre, es que vive para siempre y que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Está claro? Sí, ahí está, 10, 5 y 6. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Repito. No es lo mismo que diga y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo. No, es juró por él. O sea, el ángel fuerte, que es Cristo, está jurando por él mismo, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos jurar por otros, no debemos jurar por nada. Pero él, siendo el creador, tiene la capacidad de jurar por él mismo, o sea, de que su palabra sea comprometida con lo que está diciendo. O sea, que él mismo puede decir a él mismo: yo juro por mí mismo que se va a cumplir, porque él es Dios, él es Cristo. No, señora. Ponerle tilde y mayúscula, y usted está bien, porque en la versión dice: y juró por él, que vive por siempre y jamás. ¿Quién vive para siempre? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? Ya en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que existe fue hecho. O sea que Cristo es el ángel fuerte, y él jura por él mismo, porque él tiene esa potestad, porque él es el creador, de jurar por él mismo. Y ahí sí tiene sentido lo que dice la versión King James, dice: y juró por él. Si dijera por él el artículo, diría
el for who o alguna cosa, pero no estaría especificando él como pronombre personal de la tercera persona, de la conjugación de la tercera persona. ¿Está claro? Entonces, esa tildecita, hermanos, cambia completamente el sentido de la palabra. Y con tilde nos da que efectivamente Él es el que creó los cielos y es el ángel y levanta su mano y jura por Él. Dice comentario de la hermana Juan del Cristo Triunfante: este tiempo en el que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni el tiempo de gracia, sino el tiempo profético que precederá el advenimiento de nuestro Señor. O sea, la profecía de 1844 estaba llegando a su cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Dice, es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿Que comenzó en qué año? Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿en qué fecha comenzó? En el 457 antes de Cristo, con el edicto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, usted que está escuchando este mensaje adventista, y hay muchas profecías que se están levantando en este momento que están hablando de tiempos, que se van a repetir las profecías otra vez, que se van a repetir los tiempos, que va a haber 3 semanas y media de oscuridad, que va a haber 3 años y medio de oscuridad. ¿Han escuchado hablar de eso? Ahorita 2031, hay muchas profecías de tiempo que están hablando. No le crean, no pierda tiempo, porque la palabra de Dios, el tiempo no sería más. En Apocalipsis 10:6 nos habla que no iba a haber ningún cómputo definido de tiempo profético más allá del otoño de 1844. Entonces, si usted quiere poner una nota, dice que el tiempo no sería más, ponga ahí una notica diciendo que no va a haber más cómputos definidos de tiempo profético. Y aquí está la cita, el Cristo Triunfante, página 346, correspondiente a diciembre 4. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá? Vamos en el versículo 5 de Apocalipsis 10. No será más. Y el tiempo profético dado ¿por quién? Pues por Daniel y Apocalipsis, porque en Apocalipsis nosotros encontramos la correspondencia de Daniel. Por ejemplo, Apocalipsis 13 nos habla de las 1260, habla de las 42 meses, de lo que nos habla también Daniel, que iba a durar el periodo de absolutismo papal en Europa. ¿Está bien? Entonces, aquí nos habla, hermanos, de la fecha de las profecías de Daniel 8:14 y del mensaje del primero, del segundo ángel, porque eso fue en 1833 y en el verano de 1844. O sea, todo el contexto está asociado con los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Sé que es probable que haya algo de confusión, especialmente para nuestras visitas, pero es mi necesidad poderles compartir esto. En algún momento más adelante ustedes con su propio estudio van a poder entender con más claridad esto, porque esto es un estudio avanzado para adventistas, y espero, les ofrezco disculpas si hay mucha información, porque sé que no todos lo comprenden, pero en algún momento Dios va a usar este estudio para que ustedes profundicen su estudio. ¿Está bien? Porque los adventistas que estamos aquí sabemos esto de pe a pa, ¿sí o no, hermanos? Deberíamos saberlo. Bueno, no los oye, muy bien. Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz de ¿qué ángel? Del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, estamos hablando de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y desafortunadamente, hermanos, la palabra consumado
el misterio de Dios consumado traduce más o menos el misterio o secreto de Dios debe ser finalizado, porque la King James Version habla the mystery of God should be finished. Va a ser finalizado, debe ser finalizado, o va a ser acabado. O sea que para el séptimo ángel que estamos hablando en 1844, el misterio de Dios iba a consumir, o se iba a consumar, iba a ser revelado. Debería ser finalizado, o sea, debería ser revelado. Del estudio que nosotros vimos, hermanos, resulta que esta es, como se habla del séptimo ángel, la séptima trompeta, los interpretadores adventistas, expertos en profecía, desafortunadamente tomaron solamente la frase misterio de Dios consumado en su extensión completa, y resulta que ninguno de ellos, como lo vimos, empezó a dar el contexto completo de lo que nos dice la séptima trompeta del inicio del juicio sobre la tierra en la purificación del santuario celestial. No nos hablaron de la purificación de los corazones del pueblo de Dios, no nos hablaron de Babilonia con el protestantismo, de Babilonia con el espiritualismo, mucho menos iban a hablar de la caída de Babilonia con el adventismo corporativo. Pero nos toca a nosotros hacer esa tarea. Yo no puedo quedarme con la interpretación de un doctor de la ley sabiendo que Apocalipsis es un libro abierto. Y tengo que investigar. Tengo que investigar para poder entender esto. Y por eso decimos, hermanos, la pregunta es, ¿qué pasó con la interpretación de Apocalipsis 10 al 6? Del 1 al 6. Solamente tomaron el contexto del misterio de Dios consumado. ¿Y quién entiende qué es eso? Pero si yo le doy todo el contexto, toda la interpretación, el juicio investigador, la purificación del santuario celestial, y nos lleva a 1844, pues esa fue la pregunta que se le hizo en 1957 al pueblo adventista. ¿Ustedes creen en esa locura del mensaje de la purificación del santuario de 1844? ¿Creen en la profecía de los 2300 tardes y mañanas? Y el pueblo adventista corporativo, la corporación, la estructura organizacional, dijo no creemos. Y por eso ninguno de los doctores de la ley menciona en la séptima trompeta el juicio y la purificación del santuario celestial, que nos lleva a Daniel 8:14. Porque les dio vergüenza, hermanos. Pero esa es la base del mensaje adventista. Daniel 8:14. Si usted, como hijo de Dios, si es una invitación para Héctor y para Diana, logran entender Daniel 8:14, alabado sea Dios, porque saben más que muchos adventistas que están en la confusión porque los pastores, los dirigentes no han dado la interpretación adecuada, ni en la primera ni en la segunda. El que medio atinó a la mayoría fue Tilly, el señor Tilly que está, que aparece acá. Pero al final, como no se enseña Daniel 8:14, ninguno habló de la purificación del santuario celestial y mucho menos de la purificación del corazón de las personas. O sea, de tener victoria sobre el pecado, que es el mensaje de 1888. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Va a Apocalipsis 18, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es ese librito? Daniel. Y abierto es Daniel y Apocalipsis. ¿Está bien? Y pues el ángel es Jesucristo, o sea que Jesucristo mismo toma la posesión del mar y de la tierra, de todos los dominios, y le dice a Juan, le dan la orden, vea dónde está el ángel, y Cristo está con el libro en su mano abierta, y le dice que, y dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano, que está de pie sobre la... Y fui al ángel y le dije, dame el librito. ¿Qué librito? Pero está abierto.
Daniel Apocalipsis, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Vemos a Jesucristo, que es el ángel, el librito es Daniel, pero como está abierto es Daniel y Apocalipsis. Ahora dice la hermana Juárez, comenta, la posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito. Ponga por favor una notica a usted, cuando le dice toma y cómelo, Dios le da a Juan y le dice come el librito. ¿Qué librito? Daniel, pero como ya está abierto, entonces Apocalipsis, Juan se lo come y fue dulce en su boca, pero fue amargo en su vientre. Y el hecho de comerlo, dice, la comprensión de la verdad es el acto de comérselo. La alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el libro. O sea que cuando usted se come a Daniel y Apocalipsis, ¿qué va a suceder? Va a comprender ¿qué? La verdad, y va a darle ¿qué? Porque ya no va a haber nada sellado. Los libros más interesantes para estudiar en la Biblia son Daniel y Apocalipsis, porque son llenos de símbolos. Pero ahí el mundo cristiano está enredado. Vaya usted a una iglesia cristiana a ver si le hablan de las profecías de Apocalipsis. ¿Tienen qué? Pánico. Porque no la han ¿qué? Estudiado ni entendido. Pero bienaventurado aquel que lee y estudia y guarda estas profecías. Dice el testigo fiel que es Cristo, y resulta que ese mismo Cristo estuvo en la montaña allá diciendo bienaventurados los que ¿qué? Los pobres, bienaventurados los misericordiosos. Ahora él está en el monte de Sión, en el santuario celestial, y está diciendo bienaventurados los que leen ¿qué? Y estudian esta profecía, que es un libro abierto. Dice el librito, la verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era, paréntesis, es un precioso mensaje para nuestras almas. O sea que miren lo que estudiamos con el hermano Joaquín. La esperanza y la expectativa de todos nosotros se cifra en qué evento? En la segunda venida de Cristo. Y eso fue lo que se habló en el gran despertar, que representa que fue dulce como la miel, pero se amargó el vientre. Entonces, ustedes pueden encontrar, hermanos, en 1840, 1844, el gran despertar en Estados Unidos y en todo el mundo. Usted puede buscar eso, The Great Awakening. Puede buscarlo y va a encontrar información sobre eso. Y resulta que vino el gran chasco porque en otoño de 1844 no vino Cristo. Pero eso ya estaba profetizado. Lo dice Apocalipsis 10, versículo 9 y versículo 10, 9 y 10. Entonces, el colorcito, en la boca fue dulce como la miel. O sea, cuando se estudió la profecía de Daniel y Apocalipsis, encontraron los tiempos proféticos, encontraron la secuencia profética, dijeron sí, Cristo va a venir en el otoño de 1844. Y se despertó ese despertar, se hubo el despertar espiritual. La gente congregaban, vendían todo lo que tenían, estaban en unidad. El despertar se dio, Cristo viene a la tierra, y por todos lados se proclamó eso. Usted puede buscar eso en la historia. Y llegó otoño de 1844,
cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. O sea que hubo una experiencia, ¿qué? Amarga. Y eso se llamó el gran chasco, the great disappointment. Y se desinfló todo el mundo cristiano, porque no leyeron Apocalipsis 10, 11. Se quedaron en Apocalipsis 10, 9 y 10. Y no leyeron Apocalipsis 10, 11. Ahí tenemos que llegar nosotros. Señor. Permítame decirle para que vean lo que está ahí en la pantalla. Ahí dice 1840 y 1844 después de Cristo. Esa fotografía es tomada originalmente. Correcto. Miren que para esa fecha las reuniones eran campestres. Eso es una carpa de un circo. Uh-huh. Y allí congregaban a Arthur Jones y Wagner para esa época Y a ese mundo de gente. Miller. Y detrás de bambalinas estaba Elena G. de White. Ella era una niña, una adolescente para ese momento. Una adolescente, estaba apenas comprendiendo estos acontecimientos. Y cuando se sucede el chasco, miren lo que pasa con la gente. Ardor en su estómago, miedo, temor, angustia, zozobra, porque no se había dado cumplimiento a lo que a la interpretación de ellos de ese evento. Pero la historia es hermosa. Uh-huh. Esto es un propósito de Dios. Esto tenía un propósito celestial para que el mundo entendiera cuál era el devenir de todo el orden profético de Dios. Amén. Efectivamente, gracias hermano aquí, porque estas son fotos reales, usted las puede encontrar en los registros. Esta foto es real, cuando todos estaban esperando el 22 de octubre y llegó la medianoche y no vino. Y fue un gran chasco, fue un amargo. Por eso es que esta es la experiencia, en tu boca será dulce como la miel, 1840-1844. Cuando vino el gran chasco, dice, amargó mi vientre. Esto está profetizado que iba a suceder. Pero la pregunta que tenemos que hacerle a los pioneros cuando nos encontremos en el cielo, claro que ellos van a entender todo ya, pero yo le diría, ¿qué pasó con Daniel con Apocalipsis 10:11? Esa es la clave. Y resulta que Apocalipsis 10:11 es la base que usted debe entender para saber el sentido profético del pueblo adventista, con un mensaje profético, con un ungimiento profético a un profeta. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, el asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco en 1844. Exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso, que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Ese movimiento adventista era el que estaba esperando el advenimiento de Cristo. O sea, había metodistas, bautistas que se unieron a ese movimiento adventista que predicó Miller y predicaron otros en Europa. Todo el mundo que conocía las profecías de Daniel y de Apocalipsis dijeron, sí, esto es así, se va a cumplir esa fecha. Y ellos se llamaron adventistas. Para que lo sepan, porque resulta que la iglesia adventista del séptimo día se establece como nombre oficial corporativo, digamos que es registrado en 1863. O sea que estamos en 1844, no había existido, pero ya ellos se llamaban como adventistas, porque esperaban ¿qué? El advenimiento. Por eso Cristo no viene, nosotros seguimos llamándonos como adventistas porque Cristo no ha venido. Pero el nombre de séptimo día es un nombre distintivo porque el conflicto que se va a dar es con relación a ¿qué? Al sábado. Eso es, dice, estuvo a través del gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. O sea, de allí en adelante es desde qué fecha en adelante. De 1844.
así como los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y chasco, se regocijaron viendo al Señor, ¿cierto? Eso sucedió. Así se regocijaron los que habían mirado con fe su segunda venida. Habían esperado que aparecería en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fueron chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro exclamaron: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se les perdió Cristo. Exactamente lo que sucedió con los discípulos. Después, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, listo para aparecer como su rey y libertador. O sea que se les abrió ¿qué departamento? El lugar santísimo. Porque es el día de expiación antitípico, es la única vez que el sumo sacerdote empezó a entrar en el santuario celestial. Y fue en 1844 que comenzó la purificación del santuario, que es el paso del sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, que fue lo que comentó también esta mañana hermano Joaquín. ¿Está claro? O sea que se les perdió a Jesús, porque ellos esperaban que Cristo viniera a la tierra, creían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra, pero no entendieron que tenía que llegarse el día de expiación de Levítico 16 al santuario celestial. Sigue diciendo, la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban. Este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados a esperanza viva, se regocijaron con alegría inefable y gloriosa. Y eso no fue para todo el mundo, sino los que estudiaron, encontraron el evento, encontraron la significación del evento, se llenaron ¿de qué? De regocijo. Pero el resto de gente que fue el protestantismo apóstata que se unió a Babilonia empezó a señalar a esos adventistas y decirles: ustedes se equivocaron, miren la fecha de 1844, y ustedes encuentran eso por todo lado en internet en este momento. La gente critica y dice: es que los adventistas la pasan dando fechas, pero resulta que eso fue profético. No identificaron el evento, pero sí la fecha exacta. Justo en octubre 22, en el otoño, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cómputo de las profecías. ¿De qué libros? De Daniel. O sea que ya es un libro abierto. Bueno, tanto la profecía de qué capítulo, de qué libro, Daniel 8:14, Rosa, hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario será purificado como el mensaje del primer ángel, que es: temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Señalaban el ministerio, al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. La fecha estaba bien, pero el evento no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no leyeron Daniel, Apocalipsis 10:11. Y Dios les veló ese evento. Dios veló porque sabía que era el pueblo que iba a estar gozoso con el mensaje, pero después iba a ser ¿qué? Amargo. La experiencia amarga. Esto es tan hermosamente bella, esta historia, que permítanme agregar. Cuando eso se daba, habían muchas personas, muchísimas personas, que se podían reunir bajo esas carpas. Pero cuando se sucede el chasco, el grupo queda reducido A un remanente. a un pequeñísimo grupo. solo 50 personas. Permítanme decirles. El Señor dice: poquísimos
son los que podrán entrar en el reino de Dios. De igual manera, los que han entendido el mensaje de Daniel 8:14 son los que van a poder verificar con exactitud por qué al fin de los 2300 días era que el Señor tenía por verdad que tenían que pasar por ese chasco. Y no era precisamente la venida de nuestro Señor, sino sencillamente la purificación. Gracias, hermano. Dice, debido a este error los creyentes habían sufrido un chasco, sin embargo se habían cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. O sea que el paso al lugar santísimo hace parte de la obra de Cristo en el plan de redención por nosotros. Y exactamente lo mismo que sucedió cuando Cristo resucita, va al cielo, los discípulos estaban angustiados, encerrados allá en el aposento alto, estaban todos preocupados y angustiados y con la puerta cerrada. Y en el cielo estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, porque Cristo había entrado al santuario celestial. Exactamente pasó lo mismo. Pero entonces, al terminar ese tiempo, hermanos, llegamos a Apocalipsis 10:11. Y el ángel, que es Cristo, y él le dice a Juan, es necesario que ¿qué? Que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y reyes. Aquí está la base de el pueblo adventista con la unción profética, porque es una trazabilidad histórica en la cual nosotros sabemos y nos identificamos y reconocemos por Daniel y Apocalipsis nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Y pues aquí está Jesucristo y está señalando justo en 1844 salieron ellos del gran chasco y ahora se le dice al pueblo remanente que estaba estudiando, se le dice, hay necesidad de estudiar más, hay necesidad que haya ¿qué? Profecía, que haya profeta. Aquí está el texto que usted debe saber como adventista del séptimo día para que usted explique el mensaje profético dado a un profeta dentro del movimiento adventista que esperó, entendió, pasó el chasco, lloró, pero no se quedó en las lágrimas, sino siguió ¿qué? Estudiando, siguió investigando. Y pues vamos a hacer una pausa a Apocalipsis 10:3 que nos habla de los 7 truenos y vamos a hacer una pausa a Apocalipsis 10:11 que me dice es necesario que profetices otra vez. Vamos a tomar un descanso y vamos a terminar y continuamos más luego. Vamos a arrodillarnos, hermanos, y vamos a orar. Por eso es que hay una parte bíblica que dice un pueblo sin profecía es un pueblo Que anda en la oscuridad, que hay desenfrenado, que no conoce el orden profético establecido por Dios, a la deriva, como un barco sin rumbo, que no hay algo definido. haga ese comentario otra vez, hermano. Eso exactamente es como el Señor dice. Un pueblo sin profecía es un pueblo desenfrenado, un barco a la deriva, un barco en medio de la mar, convulsionado, sin poderte definir el faro a donde lo tiene que llevar. Oremos. Gracias, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar las profecías, de estudiar Daniel, de estudiar Apocalipsis y de saber que son libros abiertos para nosotros.
Entregamos nuestras vidas, llévanos a tomar el alimento físico conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.